con lo que es métodos. Diccionarios creo que también ya lo habíamos visto. Y continúa a ver, cadenas literales y datetime. Voy a tratar de que veamos estas dos cosas hoy, ¿sí? Así lo terminamos. Y no hay mucho con estos temas teóricos, la verdad. O sea, está bien, yo los hago práctico acá para que ustedes tengan la teoría guardada. Pero realmente no hay mucho que andar. Yo ya les digo, esto es simplemente conceptos que si algún día no se acuerdan, con un googleo rápido lo pueden retomar y no pasa absolutamente nada. Pero si lo entienden, lo van a poder recordar siempre. Entonces, nada, presten atención y me preguntan si no entienden algo, no se queden calladitos. Vamos a hacer un ejemplo acá, donde la variable se llame ejemplo. Por cierto, lo que voy a hacer es explicar la diferencia entre mutabilidad e inmutabilidad, cosa que ustedes ya saben por el material del aula virtual, ya saben porque estuvimos viéndolo cuando vimos métodos, cuando vimos funciones, pero ¿se acuerdan en la clase pasada que yo les mostré el método ID, que mostraba un numerito que nos asignaba la variable en la memoria, ¿sí? Ese numerito era el caminito a donde está el espacio reservado para nuestra variable en nuestro programa, en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, yo tengo la variable ejemplo, que es un string. ¿Qué dice acá? Los objetos str son inmutables. Es posible asignar un número, perdón, es posible asignar un nuevo valor a un objeto, pero no es posible modificarlo. Entonces me dirán, Ezequiel, ¿qué significa eso? Si yo modifico strings todo el tiempo. Bueno, eso quiere decir, si hacemos lo que aprendimos el otro día, el ID A, ok, la tercera es la vencida. No, será la cuarta. Vamos a ver nuestra variable. Qué linda, acá está. Nuestra variable 139, 861, bla, bla, bla. Entonces, si yo quiero decirle, yo quiero modificar este valor, quiero decirle, en vez de ejemplo, esto ahora se llama otro, y lo imprimo, y bien, A ahora significa otro, cosa que nosotros pudimos haber modificado miles de veces, y nos pudo haber dado la sensación de que los strings son mutables. Lo cierto es que no lo son. Porque cuando yo generé esta nueva variable A con un nuevo valor, no estuve modificando la que ya existe, sino que creé otra variable que resulta que se llama A. Y la variable anterior ya no se llama A. No sé exactamente si la podés recuperar con solamente el número de ID, pero es como que ya no está accesible para nuestro programa. Entonces, los objetos strings son inmutables, aunque no lo parezcan. No puedo asignarle un valor distinto a lo que ya existe. Este ya existe y es esto. Y si yo hago esto, estoy generando otra variable. Nada más ni nada menos, eso es lo que quiero que entiendan. Eh, no sé, no hay muchos ejemplos más que le puedo dar. Por ejemplo, si yo digo A, 0, que en este caso sería la O, y yo quisiera que esto sea igual a X, acabo de decir que no es mutable, así que claramente esto me va a tirar un error, porque no se puede modificar. Entonces, ejemplo de que str no es mutable. Es un objeto inmutable. Bueno, no hay mucho más que ver con esto. Les pongo un par de notas para cuando en la posteridad lo estén revisando si tienen alguna duda. Ese se puede imprimir tipo por ID, como por ejemplo si vos copias la segunda ID en una parte del código y que te arroje la palabra otro. Lo, lo pensé alguna vez. En realidad no sé si se puede o no. Eso por ahí Google sabrá. Pero
O sea, no sé si se puede con Python, no sé si tiene algún método o herramienta para eso, yo en lo personal. Es una buena pregunta. De hecho, me atrevería a decir que sí se puede. Y esto lo digo, lo mezclo con una anécdota en la que, bueno, yo trabajo en una empresa de transacciones y pagos. O sea, manejamos todo lo que es pagos electrónicos. Entonces, nos avisaron de una historia que es 100% cierta y por lo cual tenemos que estar al tanto, al día con los documentos de PCI, que son reglas de seguridad, en la que los hackers rusos accedieron a una computadora en la que se hacían pagos y cosas por el estilo, pero estaba todo absolutamente encriptado. Entonces, por más que ganaran acceso, no iban a poder tener manera de desencriptar esos valores. Pero ganaron acceso a la memoria y fueron buscando, no sé si al azar o cómo hicieron, pero fueron buscando más o menos con estas IDs. Entonces, fueron recuperando valores de la memoria que el programa ya no estaba manejando en ese momento, y en base a eso pudieron sacar algo de plata. No fue todo un tema bastante elaborado en realidad. Las especificidades de la historia te las debo, son solamente como para asustar y que no te, y que te tenés que leer lo último en seguridad siempre, pero lo cierto es que yo creo que se puede por esa razón. Si bien esa variable ya no existe con el nombre A, estoy seguro que de alguna manera la podés recuperar. No es lo normal, no es lo común. La verdad, no lo usé nunca. Desde un punto de vista de curiosidad, entiendo, recontra entiendo por de dónde viene la pregunta. Pero creo que se puede. No sé cómo. No, sí, sí, claro, era ¿Quién? solamente curiosidad y pensar si se podía traer por ID, qué te traía el segundo ID y qué te traía el primero, o si el A primero ver, no te si traía se, nada. en el ejercicio mental de que ya pudiste, ya sabes cómo se hace y ya lo hiciste, este te va a traer ejemplo y este te va a traer otro, sin duda, así como está. Porque acá es lo último que cuando se crearon estaban así y es lo que te va a traer. Ok, Sí, sí se puede, pero de nuevo, no voy a saber cómo hasta que lo investigue bien. Entonces, pero en realidad creó otro y le asignó el nombre viejo. Entonces el primero, no sé si es accesible o no. Lo voy a buscar, me parece una pregunta interesante entre todo. Los objetos list sí son mutables. ¿De acuerdo? Eso ya lo saben, pero vamos a hacer un ejemplo. Tengo un rate de éxito bajo cuando se trata de escribir la palabra print. Ah, y también tengo el monitor muy cerca. Ahí está. Listas. 0 y 10, por ejemplo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Print A, idea, me olvidaba. Es tan conveniente darle play sin mirar. Entonces tenemos nuestra lista y tenemos la dirección a la memoria, o sea, esta es nuestra variable. Tal cual hicimos en el punto anterior. Y vamos a hacer A es igual a 10, 0. O sea, al revés. Y lo vamos a imprimir de nuevo. Y chachán, chachán. Este es un objeto mutable, sin embargo acá tengo dos direcciones, o sea que son dos variables diferentes, se generaron distintas. Bueno, eso tiene que ver con la manera que utilicé para decirle que ahora este valor es así. Aunque no lo parezca, acá no estoy modificando el valor, estoy creando una nueva variable de nuevo. Era una trampita que puse para que vean que aunque el resultado va a ser lo mismo, porque yo voy a estar manipulando una variable que tiene como primer valor 10 y como segundo valor 0, no es lo mismo para Python, en el funcionamiento más básico que podemos llegar a ver en Python. Para modificar esa misma variable y que me traiga este mismo número de nuevo, lo que tengo que hacer es parecido a lo que hice en el ejemplo fallido de Sting, que es A0 es igual a 100. Int A, int ID A. Uy, bueno,
si yo corro esto entonces, vamos a ver que correctamente he modificado el valor, antes era 0,10 y ahora es 110, y que a lo largo de todo el programa la variable siempre es la misma. Entonces, si ustedes en un programa hacen esto, en vez de esto, para modificar una lista, no está mal, va a funcionar. Su programa va a funcionar bien porque es lo que querían hacer ustedes. Sin embargo, está copado que entiendan que a un nivel básico, en lo que, si lo que hiciste es esto, no modificaste la lista. Lo que hiciste fue generar una nueva que tiene ese nombre. Y la anterior deja de tener ese nombre. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, los objetos tupla son inmutables. Vamos a hacer A igual 20, 30, 40. Ponele. Bien, print ID A. Es más, esto me lo voy a copiar mucho. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra variable. Bueno, 688. De nuevo, lo estoy escribiendo. De nuevo, vamos a hacer A. Lo mismo que pasó con el string. Si yo quiero modificar algo de un objeto inmutable, me va a tirar error. Manera de, entre comillas, modificarlo, no exactamente, pero sí meterle los valores que nosotros queremos, ahora, 60, 60, es creando una nueva variable que tiene el nombre del anterior. Entonces, volvemos a hacer esto. Y si bien ahora sí tenemos una tupla con los valores que queríamos, resulta que no es nuestra tupla, es una tupla nueva, porque es la única manera de hacer esto. Se va entendiendo hasta acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero para listas. ¿En qué casos importa eso? No, en realidad esto importa, bueno, probablemente por si querés estar haciendo alguna recuperación de una variable dentro de tu programa, por ahí se podría hacer. La verdad que no sé cómo se hace, pero se puede. En este caso importa más que nada como para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Pero yo te entiendo la pregunta, porque independientemente si vos entendés cómo funciona esto o no, estás entendiendo que después de asignar una nueva variable con los valores que vos ya querías, ya está. La variable se llama como vos querés, o sea que la van a ir a buscar los valores, y los valores son ahora los que vos querés. Es más que nada para terminar de entender por completo el concepto de mutable e inmutable. Yo sé que ya lo tenían en el aula virtual, ya lo vimos con otras cosas también, pero es más que nada para eso, para que lo terminen de entender. Sobre todo cuando arrancamos con el tema de string, porque el tema del string es que parece absolutamente mutable, pero no. Así que en cuanto a la importancia, se la dan ustedes. Para mí es didáctica, en este caso nada más. Porque si no, si pasás el resto de tu vida sin saber que esto es en realidad es inmutable y a vos te va bien en los programas que haces, te salen igual, yo no tengo problema, pero es más que nada didáctico para mí la importancia. Sin embargo, por ahí le encontrás la vuelta y descubrís que podés recuperar variables si las llamás por el ID o algo por el estilo y por ahí te puede servir. Muchos hackers me parece que hacen un método parecido, porque después de tratar, algunas computadoras después de tratar con tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, las borran de la memoria, pero si lo haces mal, te queda el dato ahí y por ahí se puede recuperar. Así que por ahí a vos la importancia es solamente para entender el contexto. Una vez que entendiste mutabilidad y mutabilidad ya no te sirve de nada. Pero por ahí a otros, a futuro, para medidas de seguridad o cosas similares, puede llegar a ser muy importante.
porque imagínate, si los programadores no entienden esta diferencia y van felices de la vida haciendo el programita, por ahí se están exponiendo a una cuestión de seguridad, al no deshacerse de las variables como corresponde en los programas. Puede pasar. Así que en teoría es eso nada más. Si hay otra, no se me ocurre. Puede haber otras cosas que le dan más importancia. Bueno, entonces, listas y ya casi terminamos con esto y vamos a la siguiente planillita donde es un poco largo, pero todos los programadores propician algún insulto cuando llegan hasta ahí. Ya van a ver por qué. Entonces, listas. Si yo tengo la lista 10, 20 y 30, y abajo, por ejemplo, quiero decirle que B es igual a A, y B es... bueno, vamos a cambiar el primero. El primero es 10. Vamos a ponerle 100, qué sé yo. Bueno, como ustedes saben, las listas son mutables. Entonces, esta modificación, print id a, qué lento. Vamos a hacer un print b, y aparte voy a hacer un print de a, de b. Fíjense, tenemos la misma y nos modificó las dos. Sin embargo, yo acá le dije que la modificación la haga sobre b, no sobre a. Me lo modificó en las dos listas porque ambas son de la misma variable. Realmente son la misma cosa. No generé una nueva, sencillamente le asigné dos nombres a la misma variable. Entonces, por ahí, trabajando con listas, llega un momento en el que te equivocas o haces algo similar a esto y no entendés por qué te cambian los valores en todos lados en tu programa. Es por esto, porque acá yo no generé una nueva lista. Solo le asigné otro nombre a la existente. Entonces, aprendimos que las variables, las listas, las tuplas, los diccionarios, todo prácticamente puede tener múltiples nombres y no importa cuál uses para hacerle algún cambio, si apuntan al mismo lugar en la memoria, ambos dos van a salir modificados. Para que, por si no quedó claro, imprimiendo A, imprimiendo B. ¿Se dan cuenta cómo acá me está imprimiendo el mismo valor, aunque yo solamente modifiqué B? ¿Se nota, no, lo que digo? A, B. Bueno, lo tomo como un sí. Sí, se entiende. Excelente. Mm, vamos a avanzar. No hay mucho más que andar sobre este tema. Bueno, una pregunta, ¿te llegó Sí. el mail que te mandé sobre case? Sí, sí, me llegó, pero todavía estoy contestando algunos mails del fin de semana que estoy un poco atrasado. Así Listo, que gracias. después los Ok. veo. Pero lo vi, me llegaron dos. O me llegó el mismo dos veces. No, no, el primero decía, bueno, que el caso de case es lo mismo que vimos recién, o sea, lo que genera es o sea, es un view, o sea, no genera una lista, sino, Ujú. sino que es digamos, una variable que apunta a lo mismo al mismo contenido. Entonces, Ah, cuando cambias lo que hay dentro del diccionario, se modifica el view. está. Ahora entiendo. Entonces, bueno, nos sirve para ver cómo funciona internamente. Además, si lo tenés presente eso después, eh, te podés ahorrar cuando estás manipulando los objetos de hacer algo mal. Básicamente es eso. Cadenas literales. Esto ya se los mostré, pero entre las primeras clases. ¿Por qué? Porque yo siempre prefiero los prints formateados. O sea, en vez de esto,
siempre preferí esto. Ah, mira, toma las variables de los bloques anteriores. Bueno, entonces, nada, es un ejemplo de lo que es cadenas literales, pero vamos a explicarlo con un poco más de detenimiento. Ejemplo, nombre, Ezequiel, apellido, Hernández. Ups, que cualquiera. Bueno, entonces, ¿por qué siempre me gustó este formato para representar las cadenas literales? Porque es fácil de leer, es rápido, te das cuenta entre corchetes que son las variables que las que estás trabajando y no tenés que agregar cosas simplemente por escribir antes y por escribir después. A diferencia de ir separando entre comillas los string que querés, poner coma y después poner la variable. Poner coma, poner otro string, coma. Me parece que siempre fue mucho más resumido y básicamente, bueno, la explicación la tenemos acá. Es una manera diferente de darle formato a las cadenas de texto. Para ello agrego una F antes de las comillas del str y los nombres de las variables te indican entre corchetes. Lo que me parece interesante es eso, que puedo seguir escribiendo después de las llaves. Así que, nada, me parece que es muy práctico para escribir. Y habrán visto por ahí en algún programa, porque hay muchas maneras de hacerlo, que terminan haciendo un formateo del string en varios renglones. Es muy común. Sobre todo cuando estás trabajando, no sé, con JSONs o con cosas por el estilo. Nombre. eh, bien. La F lo que permite es que llame a la variable, a nombre y apellido, digamos, o... La F lo que permite es formatearlo de esta manera, donde vos escribís lo que quieras como un string y dentro del string podés llamar a las funciones a través de las llaves. Entonces, O sea, es si una no pongo cuestión la de F, orden. No, si no si no pongo la pones F F no. me chupa el texto, digamos así, o sea, me va a decir el profe se llama nombre, apellido, es un día soleado. De hecho, sí, Ah, ok. es como que no podés incluir la variable si no lo formateas. Lo toma como texto, si no le Ok. pones la F. Entonces no es más que una manera cómoda de hacer las cosas. Acá se puede poner el equivalente alfanumérico de salto de línea, alfanumérico no, ASCII de salto de línea, que creo que es algo así, y lo haría, pero en colaboratorio por ahí no me anda. Barra N Sí, no, por ahí en colaboratorio no. o contra barra. Esta era contra barra. Esta es barra N. Pero bueno, se puede, yo después les paso un ejemplo. Acá no. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para mostrar?
Estamos para mostrar que podemos evaluar expresiones y efectuar operaciones dentro de los f-string. Ah, cierto. Bueno, les dejo un manchete de la sintaxis. N1 igual a 10 por número 1. N2 igual a 5. Un print F que dice multiplico N1 y N2, dos puntos, y otra vez dentro de las llaves, siempre que como que escapamos de este plano de string, siempre lo hacemos con las llaves, va a ser una cosa así, N1 por N2. Y podemos seguir escribiendo. Entonces, 10 y 5, 50. Entonces, para cuando estamos haciendo algún resultado de algún procesamiento de algún número o algo, por ahí a nosotros no nos llega directamente el resultado final de la función. Y no queremos modificar la función, simplemente hay que aplicarle, no sé, sumar esta estadística más esta estadística. Bueno, bien podés hacerlo con el string formateado, porque operaciones aritméticas acá se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo otro ejemplo y seguimos. Vamos a hacer número 1 es mayor que número 2. Resulta número 1 mayor número 2. Entonces, 10 es mayor que 5. En vez de resulta vamos a poner igual. Entonces, 10 es mayor a 5, true. ¿Ven? Y se puede hacer para algunas cosas específicas. Honestamente esto no lo uso demasiado, pero está bueno que lo sepan, que lo tengan y que si alguna vez lo necesita, que lo usen. Pero es sencillamente esto, es como formatear lo que ya trabajamos antes. Así que no hay, wow, qué utilidad. Pero es cómodo, es práctico y es fácil de leer el código así. Vamos a poner un ejemplo de condicionales. Eh, Vamos a hacerlo con elementos dentro de elementos. Vamos a hacer Ana 33. Juan 9. Sofía 5. Último, Jorge 35. Ponele.
Bueno, ¿qué creamos? Una lista con personas, con gente. Y obviamente el número es la edad. ¿De acuerdo? Algo que inventa el vuelo. For persona in gente. O sea, por cada uno de estos va a pegar una vuelta el ciclo for. ¿De acuerdo? For persona in gente. Entonces vamos a hacer un print formateado donde vamos a decir persona, persona 0 es mayor de edad. Perdón, es mayor de edad. Y esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. True if persona 1 mayor o igual, es un remolesto, mayor o igual a 18. Else, false. Bien. Bien, creo que no me estás tirando ningún error, así que vamos a probar. Entonces, el resultado es, Ana es mayor de edad, true. Juan es mayor de edad, false. Sofía es mayor de edad, false. Jorge es mayor de edad, true. Fíjense que lo que hice acá es que como tengo una lista, pero cada uno de los elementos de esa lista es... Uy, se me desarmó el micrófono, espera un minuto. Ahí está, si no se me terminó de romper. Como los elementos que tenemos en esa lista también son elementos que tienen dos valores, uno el nombre y el otro la fecha, nombre, fecha, yo cuando estoy trabajando el elemento persona, le tengo que aclarar si estoy trabajando con el nombre, 0, o con la fecha, con la edad, 1. Entonces, acá estoy invocando el nombre y acá estoy invocando la edad. Fíjense la sintaxis del bloque lógico cuando tenés un string formateado. Podés aplicar lógica y determinar si algo es true o false. No es, wow, con esto me voy a hacer un programa entero, pero te puede ser muy útil, dado el caso. Entonces, dejo una aclaración acá con la sintaxis, pero también dejo el ejemplo hecho. Así que va a ser sencillo. Entonces, como para que se recuerde. Y por último, aumenta en dificultad, pero tampoco demasiado. Vamos a poner una que se llama opción if a 2 igual a 0, lo que me faltaba. ¿Se acuerdan que estoy haciendo con este if? No lo dije ahora, pero ya lo dije en el pasado. ¿Se acuerdan? Más que nada para ver si no se están durmiendo, chicos. Alguien contésteme. No. Estoy viendo si el resto de la división entre A y 2 es 0. Si es 0, yo sé que es un número par. Si no es 0, sé que es un número impar. Por el resto. ¿De acuerdo? Estoy averiguando el módulo. Entonces, este es un método muy útil para saber si es par, un número es par o no es par. Se lo tenés que pasar por argumento y todo. Entonces,
A va a ser la variable que yo le voy a pasar, se va a fijar si dividido por 2 deja resto. Si deja resto es impar, si no deja resto es par. Básicamente es eso. Y vamos a hacer esto. Número es igual a int input ingrese un número. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esto? Ya lo hemos hecho muchas veces. Y por último, print f número es un número número. Entonces, a la función opción le estamos mandando número, después lo estamos nombrando y le vamos a decir si es par o impar. Así que si yo pongo 77, enter, me va a devolver el resultado, 77 es un número impar. Si yo lo corro de nuevo y le digo 22, enter, va a decir 22 es un número par. Si le pongo 0, un número par. Perdón, te hago consultas. Sí, decime. Pones el primer renglón, o sea, de los últimos dos renglones, el primer renglón, el de número igual int, ¿lo pones al principio del código? ¿Funcionaría igual? ¿Esto? Sí. Sí, funcionaría igual. Por un tema como de mi cabeza, como que si yo haría esto, lo armaría así. Capaz está mal, no sé, pero como que me es más lógico, ¿entendés? Primero poner el número, después que haga el proceso y después que devuelva. No está mal, no está mal. Y después, al final, cuando llama, que dice es un número y pone entre los corchetes opción y entre paréntesis número. Ujú. ¿Por qué? O sea, ¿hace referencia a la A? ¿Sería? Hace referencia a esta función. Y yo, este número, esta variable que acabo de ingresar, es lo que le estoy pasando. Acuérdate que para una función, una variable se puede llamar de una manera, pero cuando se la pasas como argumento, antes de eso se puede llamar de cualquier otra. Por eso esta se llama número, pero para la función desde que arranca hasta que termina, eso no se llama número, se llama A. Claro, o sea, es como que estarías poniendo opción, porque yo cuando lo estabas escribiendo, te trataba de seguir con la cabeza y pensé que ibas a poner opción nada más, ¿me entendés? Entre corchetes. Y que No, eso solo... porque le estoy pasando el argumento. O sea, primero le estoy pidiendo un número y después le paso ese número a la función. Ok. O sea, lo puse después porque no es una función sin argumentos. Esta sí, necesito que reciba un número y que en base a ese número haga algo. Ok. Y el segundo print, si lo pones antes de la definición, ¿se va a romper o va a funcionar? El segundo print, este de acá, si lo pongo antes de la definición de la función, Sí, ahí. debería romper. Pero en Collaboratory puede que tenga un comportamiento un poco distinto. 55, enter. Es un número impar. Bueno, acá no te rompe, pero esto, si lo haces en Visual Studio Code, te va a romper. No podés referenciar una función antes de que exista. Como una variable. Sí, sí, Siempre. ok. Pero sí, yo ya estaba al tanto de que Collaboratory tiene algunos comportamientos ligeramente diferentes, pero bueno. ¿Y me podrías mostrar el print anterior, en el ¿Sí? bloque anterior? O sea, se define primero la condición de true antes del if. Este de acá, sí. Sí, Sí, eso es sí, propio es así. del print. Correcto. Primero un bloque true, después el if, y después si pones un else, le tenés que poner cuál es la condición false. En este caso no tengo más que... ¿Eso es solamente para el print o en otros casos, otras funciones también pasa eso? Hay otras cosas similares, pero todos se basan en la misma lógica del formateado del string formateado. Entonces, es como que si vas a hacer operaciones lógicas dentro del string, es más rígido incluso que la sintaxis de Python en general. Esto es así y no cambia. No lo vas a tener mucho en otros lados, pero he visto herramientas que son muy parecidas cuando vos haces una plantilla que aplican el tema de las llaves de la misma manera que lo hace Python y también aplican la lógica con las mismas reglas, pero lo he visto en otros lenguajes.
Así que es una bolsa mezclada, de tener resultados diferentes. ¿Esta lógica la vas a ver en otros lados? Sí, puede ser que te desencuentres. Yo me lo he encontrado en otros lados. Pero bueno, en lo que es solamente Python y solamente para este tipo de resultados, es un poco rígida la lógica, es siempre así. Siempre empezás por el true y terminás por el false. Y nada, es más las veces que se rompe de las veces que funciona, pero una vez que le sacaste la mano es como te ahorras un par de cosas repetitivas. Entonces la condición es siempre el bloque true, Sí, sí, no, listo, ya if se entendió. condición Ok, gracias. else false. Bueno, terminamos con este. Vamos a la otra planilla. Por cierto, ya la pueden copiar. La podían copiar desde antes, pero es lo mismo. Yo prefiero que lo copien cuando ya lo tienen terminado. Vamos a esta, la número 7. Date time. Ahora, ustedes se imaginarán que trabajando con los programas es muy común trabajar con fechas. Y lo es. Es muy común y también es muy común tener muchos problemas trabajando con la fecha. Esto no quiere decir que los programadores sean malos o inherentemente tontos o haya un problema mayor a que atacar. Pero lo cierto es que estaría mucho más genial si en el mundo de la programación nos pusiéramos todos de acuerdo y pusiéramos un estándar único para la fecha. La fecha, para la hora, para el formato, para horarios de verano, para GTM o UTC. No lo hay. Lo cierto es que tenemos un millón de maneras de representar este momento ahora ya, este segundo. Lo podemos representar de muchas formas. Y eso va a ser un problema, porque tarde o temprano todos los programadores se van a encontrar con que vos tratás la fecha como día, mes, año, y llega otro que es año, mes, día, o es mes, día, año. Y es todo un tema, sobre todo porque el 90% de, los, de las cosas programadas se programan en inglés. No solamente porque los que más programan son los estadounidenses, los ingleses, quienes por ahí participaron en la creación del lenguaje de programación, sino porque muchos países, copiando las guías y los tutoriales, aprenden a programar en inglés también. Entonces es muy difícil encontrar cosas programadas en el idioma nativo de uno, ya sea alemán, francés, español, sin mencionar el tema de los caracteres especiales. Entonces, van a tener que aprenderse esto muy bien. Si no, lo van a tener que googlear cuando lo tengan que necesitar usar. Y créanme, lo van a googlear. Para no tener ese tipo de errores cuando estemos tratando con las fechas. Cómo crear nuestras fechas, cómo manipular nuestras fechas y cómo adaptar las fechas de otros. Todo eso lo vamos a ver acá. Bueno, Python tiene una librería muy popular que se llama DateTime. Si nosotros estuviéramos en Visual Studio Code, tendríamos que hacer un import para obtener nuestra librería. Pero creo que en Colaboratory esto no hace falta. Ah, bueno, dejen que conecte un rato. Bueno, no hace falta, pero no molesta. ¿De acuerdo? Eh, lo voy a dejar ahí. Ah, miren, tienen un link para revisar más datos sobre DateTime. En Python, la fecha y la hora no son un tipo de datos en sí mismo, pero se puede importar el módulo llamado DateTime para trabajar con la fecha y la hora. El módulo de Python DateTime viene integrado, por lo que no es necesario instalarlo. Este módulo incluye funciones y clases para hacer análisis, formateo y aritmética de fecha. Entonces, vamos con horas. Bueno, los bloques de colaboratorio están conectados entre sí, así que el import yo ya lo tengo arriba. Así que vamos a ir directamente con t es igual a datetime.time 1, 2, 3, 5, por ejemplo. Que vean con lo que estamos trabajando. 010203.0000005. Entonces, ¿qué hice ahora? Le pedí que me represente una hora, un minuto, un segundo y el segundo que lo represente hasta el decimal máximo posible. Que en el procesador y la computadora actual es este, 000005.
¿De acuerdo? Vamos a representarlo más y más sencillo cada vez. Fíjense, ¿qué hice yo acá? De t, que ya está creado, yo le pedí que me seleccione el valor de la hora. Entonces puedo navegar este objeto llamando simplemente como si fuese un atributo, llamando simplemente el valor que quiero extraer. Obviamente todo en inglés, siempre, porque así está escrito todo. Minuto, t, coma, minute. Punto. Está, está tan cerquita uno del otro que toqué mal. Minuto, y y por último, ¿alguien adivina cómo se escribe este último? Ni idea. Y siempre dejo el más jugoso al final, ¿viste? Vamos a hacer... Millisecond. Buen intento igual. En inglés es microsecond. Pequeñas microseconds. Second, ahí está. Pequeñas cosas del idioma. Microseconds. La coma esa. Ah, otra vez la coma. Yo dije, pero... ¿Está bien escrito? Ahí está. Entonces, cuestiones de idioma nada más. De esta manera creamos un objeto con la hora, le asignamos nosotros esa hora y empezamos a manipular No, cada... es microsegundo, no es milisegundo. Son 5 microsegundos. Claro, bueno, microsegundos. Gracias. Si fuese milisegundos sería 1, 2, 3, 4. Sería hasta acá. Tenés razón, tenés razón. Cuando tenés razón, ahí está. Entonces, creamos una fecha, perdón, creamos una hora. Nosotros le asignamos cada uno de los valores manualmente. Y esta es la manera en la que podemos manipularlo. Porque por ahí no creamos nosotros esto con valores fijos, sino que lo creamos nosotros tomando el valor de ahora, decirle cuál es la fecha ahora. Se puede hacer eso, y lo vamos a ver en el ejemplo de adelante. Y querés saber cuál es el microsegundo ahora, querés saber cuál es el segundo ahora, cuál es el minuto, la hora, la fecha, el mes, el año, todo eso. Por el momento, hora se manipula y se navega de esta manera. Se genera, se asigna o no, y se navega. Vamos a ver los atributos de la clase minimax. Bien, acá que imprimí lo mínimo que puede llegar a ser de datetime time, ¿de acuerdo? Esto dentro de la librería. Y esto dentro de la librería es 00.2.00.2.00. Le pedí básicamente el reloj más chiquitito que puede llegar a hacerme. Porque todavía estamos con hora, no con fecha. Eso lo vemos acá. Entonces, ¿cuál es el reloj más chiquitito que me puede... ah, el, el mínimo reloj que me puede hacer? O sea, con todos los valores al mínimo, el resultado es ese. Obviamente, vamos a hacer max ahora.
Y veamos. Dado que llega hasta microsegundos, lo más tarde que puede llegar el reloj es 23, 59 minutos, 59 segundos, punto, seguido por 6 nueves. ¿De acuerdo? Y por último tenemos resolution. ¿Quién me dice que está haciendo resolution? El incremento más chico que puede tener. Exactamente. Como estamos en microsegundos, eso es lo máximo que puede aumentar entre un reloj y otro reloj. Pronto, tosí en el micrófono. Bueno, pasamos a fechas. Fecha y hora pueden trabajar juntos, sí, pero está bueno verlo por separado primero para incorporarlo bien. Entonces, fechas. Today, date, time, date, day. Parece largo el renglón, lo sé. Hasta ahora Python gozaba con cierta simpleza en el código que te permitía hacerlo lo más legible posible. Y ahora se está empezando a ir un poquitito de eso. Pero comparado con otros lenguajes como Java, igual sigue siendo mucho más rápido y más fácil y más entendible de escribir. No digo que Java sea malo igual, para nada. Son lenguajes distintos orientados a diferentes cosas. Bueno, vamos a imprimir qué es today, lo que acabo de crear. Bien, 2022 del mes 11 de la fecha 03. Vemos que Collaboratory, por ejemplo, y por defecto tiene primero el año, después el mes y después la fecha de manera descendente. Como programador yo aplaudo esto porque tiene sentido, tiene una lógica, va de mayor a menor. ¿Mm? No es común encontrarse con eso. Hay programas que, por ejemplo, si está hecho por alguien que habla inglés, te vas a encontrar con que primero viene el mes, después viene la fecha y después viene, perdón, después viene el día, o sea, el número del día, y por último viene el año. Y muchos copian ese formato. Pero cuando vos estás manipulando con un formato y después te llega en otro, se rompe todo. Entonces siempre hay que normalizarlo. Vamos a... O sea, en otra máquina el today puede dar diferente. Sí, depende de la configuración regional de cada máquina. Ok. Es más, vamos a ver si en mi máquina... no estoy en la carpeta del proyecto. Bueno, ahora lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver. Porque probablemente mi máquina, como esté en español, me lo traiga así. 03 11 2022. Pero como no estoy en la carpeta del proyecto y ese proyecto no lo puedo guardar cualquier cosa. Today. Vamos a hacer un print formateado de la fecha actual. Pero le voy a llamar este método. Bueno, ¿qué hice con importar este método? Vamos a ver la diferencia entre tener este método y no tenerlo. Si podemos estipular. ¿Qué creen que hace el módulo setTime? Lo convierte a inglés, parece, una cosa así. Claro, lo que hace es devolverte una representación del valor del tiempo. Entonces, más que convertirlo al inglés, lo que hace es representártelo de una manera más coloquial, ¿de acuerdo? Como en este caso el servidor está en inglés, me lo devuelve en inglés. Técnicamente, si nosotros lo tuviéramos todo instalado en español, podemos hacer lo que nos lo devuelva en español, pero la verdad es que nadie se toma la molestia. Las librerías están todas en inglés, está todo en inglés, así que
nos lo va a traer con este formato. Básicamente lo que hizo es formatearlo distinto de una manera más legible, más coloquial. O sea, yo no usaría un setTime para manipular minutos y segundos y hacer algún estudio o registro de eso con este formato. Pero si tuviera que presentarle a una persona que está leyendo un informe cierto título, no le devolvería esto tampoco. Le devolvería esto, para que no haya problema de claridad, digamos. Pero básicamente eso es Ese, si vos ponías alguna línea antes, también te devolvía la hora del día. como alguna línea antes. Claro, porque entiendo que te está devolviendo jueves 3 de noviembre de 2022 por las primeras dos líneas que pusiste. Sí, por esta. Si vos ponías alguna otra cosa ahí, ¿también te devolvía la hora? Ah, se puede setear la fecha también, sí. Ay, no, no es necesario que lo hagas, solamente preguntaba por curiosidad también. Ah, pero para, vos me preguntaste si además me trae la hora. Sí, ahora lo vamos a ver. Claro, claro, porque viste que ahí te trajo como una descripción bastante detallada Con y la la hora hora la incluso. dejan en cero. Entiendo que la Claro. dejan en cero porque le falta alguna cosita antes. Sí, bueno, ahora te voy a mostrar cómo se hace eso. No te preocupes. Ya vamos a llegar a eso. Gracias. De nada. Pero vamos con estos ejemplitos de a poco, como para de a poquito ir incorporándolos. Si les tiro todo de golpe, me van a decir de todo. Vamos a hacer otra variable de tiempo, que sea today. Punto time. Necesita paréntesis, sí. Bien, vamos a imprimir esto, que no creo haberme equivocado, pero por las dudas. Bien, fíjense que me devolvió esto. Es una tupla bastante larga. Pero básicamente lo que hizo esto es descomponer la fecha de ahora en todos los elementos que representarían una fecha. Fíjate que yo tengo TM year, TM month, de months, TM day, de día, hora, minuto, segundo, W day. W day, Y day y ISDST. Bastante complejo. Vamos a repasar uno por uno para ver qué es lo que... W-Day debe ser el día del mes y Y-Day debe ser el día del año. Sí, vamos a imprimirlos uno por uno y vamos a ver, pero sí, por ahí viene la cosa. ¿Qué día es con respecto a print? Ah, tal y como hicimos antes, voy a poner coma, TT, que es nuestra variable, y year. ¿De acuerdo? Este ya sé que ya saben qué es lo que era, pero lo ponemos. Tupla, año 2022. Mes, esto es día, hora, como nosotros no lo seteamos, eh, va a ser cero. Minuto, segundo, minuto, de costumbre. Y hasta acá ya sabemos qué es todo esto. Ah, qué chico. Eh, bueno,
año 2022, mes 11, día 3, hora, minuto, segundo, 0. ¿Y qué es el resto entonces? Vamos a ver. Día de la semana. Día de la semana es WDI. Día del año es YDI. Y sí, decime, escucho un microfonito que se activó por un segundo. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama cuando se hace el summertime? Que le ponen una hora más temprano para aprovechar el sol. Adelantar el tiempo, Sí, no, pero pero no. ¿cómo? ¿Cómo se llama? Horario, Horario de verano, eso. No me salía horario de verano. De verano. Claro, para aprovechar. estás peor que yo. No, no me salía, qué sé yo. Esto es DST. Porque hice uno de más. ¿En qué me equivoqué en este último? A ver. ¿Dónde? Ah. Gracias. Borré de más, se podría decir. Bueno, entonces, ¿qué nos trajo este choclo de información enorme que es difícil de leer así como nomás? Yo les voy a poner acá un ejemplo de cada uno de esos elementos para que se entienda qué es lo que son. Bueno, quedó medio chueco, pero se entiende. Que del elemento tupla que nos devuelve esta estructura de tiempo es año, mes, día, hora, minuto, segundo. Día de la semana, 3. Día con respecto al año, 307. Y horario de verano, -1. Claramente, eso tiene que ver con la configuración del servidor. Si ustedes los hacen en sus computadoras, les va a tirar -3. Suponiendo que tienen configurado el horario que corresponde a Buenos Aires. Entonces, esto es un quilombo, pero acá está explicado. Perdón, con perdón de la palabra. No pretendo que se acuerdan todo esto de memoria, pero sí que sepan que existe y cómo funciona, y si vos le pedís un objeto con el tiempo, que sepan que te devuelva esta tupla, y es así si le pediste así, ¿no? Y qué significa cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando están manipulándolos, se van a tener que acordar cómo se llaman las cosas para poder llamarlas como corresponde. Nada más, nada menos. Vamos a hacer más experimentos con datetime. From datetime, import date, datetime y time delta. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos un import de una librería, decimos import esta librería. Bárbaro. Pero habrán visto más de una ocasión por ahí en Python que existen varios renglones que dice import datetime. Bueno, en este caso dice datetime, ¿no? Import algo y después te dice from otra librería. O lo que estás importando te dice import as este nuevo nombre. ¿Qué quieren decir todas esas cosas confusas? Quiere decir que las librerías traen varios módulos dentro. Entonces, por ahí nosotros, por una cuestión de velocidad, no queremos importar toda la librería, sino que le decimos, che, no, mira, yo solamente voy a usar esto y esto. Entonces, tráeme esto y esto, va a ser más liviano el programa, va a ser más rápido de cargar, y si vos no necesitas más cosas de la otra librería, te va a traer solamente lo que tenés especificado. Después está el tema del nombre con el que tratamos a las cosas que nosotros importamos. Por ejemplo, yo les mostré el tkinter en cierto momento. Era un import tk.
Pero si yo le digo import tkinter as ventanita, cada vez que yo iba a llamar a esta librería, o sea, hacer un tkinter nuevo, una ventana nueva, iba a llamar ventanita, porque yo le puse ese nombre. Esto es particularmente útil, sobre todo cuando tenemos librerías que hacen cosas similares o que utilizan el mismo nombre reservado, por ejemplo, request. Request es una palabra muy común para cuando vos mandás y recibís información y trabajas con APIs, y si vos tenés librerías similares y las dos hacen un request, puede entrar en conflicto. O cuando llames el request no vas a ver cuál te va a elegir y va a entrar en conflicto. Entonces, vos podés renombrar las cosas que importás y o solamente importarte cosas específicas de otro programa. Me dirás, pero Ezequiel, ¿tanta diferencia de performance hay entre traerte toda la librería y traerte solamente aquellos que necesitas? Lo cierto es que para la mayoría de los casos, no. Pero está bueno que lo sepan porque vos podés hacerte tu propia librería o vos podrías estar trayéndote variables de tus propios archivos PI. Supónganse que tienen un programita que, no sé, levanta una alarma, básicamente. Está escuchando un puerto, una alarma. Y si llega una señal, te llega un mensaje al smartwatch, qué sé yo, una cosa así. Entonces, ¿cómo harían ustedes para importe acá a ventanita? Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. La alarma. ¿Cómo haríamos nosotros para...? Sí, y ahí colgué, no, todavía no estoy totalmente recuperado, evidentemente, pero ya me va a venir. Em, Estábamos con fecha y hora, así que tiene que debe ser relacionado con eso, no, no puedo creer que se me fue. Me parece que venía por el lado de contar, de utilizar partes de cosas que ya programamos antes. Sí, 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 gracias. Ay, Dios, esta fiebre me afectó mal. Entonces, ustedes tienen un programita que detecta cuando te llega una señal, ¿no? Entonces, para dar una alarma, básicamente. Entonces, para ustedes levantar un servidor que esté escuchando todo el tiempo, es posible que necesiten configurar un puerto, configurar una URL, o sea, la IP, y configurar un endpoint, a donde ustedes le tienen que pegar para dar la alarma, básicamente. Ya van a ver qué es cada una de estas palabras que todavía no conocemos, qué es específicamente. Pero es muy común que cuando vos ejecutas tu propio servidor en Python, que tengas un archivo de configuración. ¿Y qué pasa? Cuando vos estás ejecutando tu programa, o sea, qué hacer para sonar la alarma, es muy probable que esas variables vos no las necesites. Pero en llegar en caso de necesitarlo, vos te importás tu archivo de configuración, lo cual no es necesario importárselo entero. Por ahí vos solamente necesitabas el puerto para ilustrar el puerto en una ventanita. Bueno, en ese caso haces un import del archivo de configuración, pero le pones from config import solamente la variable que necesito, que en este caso es port, por ejemplo. Entonces, por ahí el archivo de configuración, porque el servidor que vos generaste se termina siendo más grande y más complejo y tu aplicación hace un montón de cosas, entonces el archivo de configuración pasó de 3 líneas a, no sé, 500. Resulta que para algo tan sencillo que como para traerte una variable de ahí, no necesitas traerte todo el archivo. Basta con traerte la variable que necesitas. Entonces, para dar la alarma, ¿necesitas el puerto? Bueno, no hace falta traerte todo el archivo, te traes esa variable. ¿No necesitas el puerto? ¿Necesitas la IP? Bueno, te traes la IP. Y de esa manera lo escribimos acá. Datetime, import, específicamente esto, esto y esto. Entonces, estas no son las librerías enteras, sino son herramientas de dentro de esa librería. Y continuamos. My time es igual now. Ahora les digo qué es esto, pero vamos a hacer un print. My time. Ahí va. Bueno, me traje el tiempo ahora y me lo traje con la hora. Y esto es módulo hace
método hora. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo más claro. Quiere decir que devuelve hora local si configurada en el sistema operativo o UTC ahí está. Devuelve la hora local si está configurada en el sistema operativo. O si no, devuelve UTC. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos UTC a propósito, sí. Y latina UC. No, sí era y latina, pero me estaba faltando los paréntesis. No tiene el atributo IUCNOW. Déjeme ver si lo escribí bien. Si no lo tiene es porque no lo tiene configurado y simplemente no lo trae. Python. Pero puede que lo haya escrito mal también. UTC now. Está bien, no era I. UTC now. Pero sí era con paréntesis. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Bueno, es el estándar de las fechas que nosotros nos manejamos. Cuando nosotros nos manden la misma hora en UTC y nos manden la misma hora en hora local, se van a dar cuenta que va a haber como unas 4 horas de diferencia con Argentina, por ejemplo. Porque uno es la hora acordada internacional y el otro es la local. Entonces entra en juego el tema de las zonas horarias y los menos tanto y todo eso. Por eso, por ejemplo, Linux tiene configurado la hora UTC y Windows por lo general tiene configurado la hora local. Entonces, quien tiene Linux y Windows, salvo que hagas una configuración en tus computadoras, cuando entras en Linux y después te pasas a Windows de nuevo, vas a estar como 4 horas adelantado. De ahí viene ese tipo de errores. Básicamente es porque son dos estándares distintos. ¿Podrían tener uno solo? Sí, pero no. Yo siempre digo, habría que ponerse de acuerdo y comerse el cambio, el que se tenga que comer el cambio, pero tener un formato único para todo. Sobre todo por el tema de la programación y las bases de datos, que ni te cuento. Todo el mundo llega a tener problemas con eso tarde o temprano. Después lo solucionás, ¿viste? Adaptás esto a esto, convertís, haces lo que tenés que hacer. Pero es un temazo, la verdad que es un tema. Bueno, vamos a hacer ejemplos de lo que ya deberíamos saber de nuestro elemento y pasamos al siguiente. Y, my time.
Fíjense la pequeña diferencia de creación entre una y otra. Los microsegundos. ¿Mm? Que iban a obtener como si solamente quieren trabajar con el año actual. Quieren traer el año actual, lo traen así. Generan un objeto fecha de hoy y llamamos el año. Así llamamos el mes, así llamamos el día. Y así se navega. ¿De acuerdo? Vamos a operar con fechas. Que es donde se pone un poco más interesante, pero venimos bien de tiempo. Terminamos esta planilla. Y la próxima clase ya no tendríamos más colaboratory, sino que arrancamos con bases de datos en Python, cada quien en su Visual Studio Code, y les voy a poner un programita que si se lo pueden bajar les va a ser más útil. Bueno, operando con fechas. Para calcular diferencias entre fechas utilizamos time delta. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a ver, print my date. Colaboratory te conecta todos los bloques, así que probablemente existe, pero no. Ah, lo había puesto my day al final, ¿no? ¿No? Así que la variable todavía está. Vamos a hacer esto. Semana. Próxima semana, la variable próxima semana va a ser igual a my day menos time delta, es un método, y hay que pasarle los argumentos. Y los argumentos se lo van a pasar como diccionario. Day 7. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de quarks? Bueno, se pasa de la misma manera. Entonces, si yo imprimo próxima semana, pa, 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 próxima semana. Day is an invalid keyword argument. Déjenme ver en qué me equivoqué. No debería afectar. Paréntesis. Y si MyDay existe, bueno, lo voy a traer por las dudas. Eso sí esperaba que funcionara. Date time, no. Vamos a traer esta acá. Por ahí para asignar tiene que ser en formato punto, time delta, punto day, punto no sé cuánto. ¿Puede ser eso? Este método es así. Ahora voy a ver cuál es el problema. ¿Puede estar en el argumento? En el argumento, me parece que está bien escrito. Day igual a 7. Ah, tenés razón. Es en el argumento. ¿Sabes en qué me equivoqué? Lo traté de singular cuando no es singular. Sí, casi seguro que es eso. Ahí está. Perdón, chicos, a veces me pasa. Entonces, fijémonos la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de después. Por un momento ya pensaba que era colaboratorio y me estaba asustando. Dije, ¿será en colaboratorio y lo tengo que hacer en Visual? Nada. Entonces, 2022, 1103. Puede ser que esté al revés, sería más para que nos muestre la próxima semana. Ah, perdón, tenés razón. Yo lo resté. Ahora sí. O en cuyo caso pude haber puesto semana anterior. Pero la variable se llama próxima semana, así que tenés toda la razón. Ahí está.
Entonces, generamos el objeto y para operar con él utilizamos las mismas operaciones aritméticas que tenemos disponibles para otro tipo de elementos. Pero el, el método time delta funciona de la siguiente manera. Le pasamos days igual a 7 o years igual a 3 o months igual a 6 y nos va a devolver la operación, el resultado de la operación va a ser, en este caso es la próxima semana, que es básicamente sumarle 7 días. Pero bueno, con este tipo de cosas se pueden hacer cualquier tipo de validación loca que ustedes necesiten, solamente cambian el método acá, que es lo que necesitan. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo te quería hacer una pregunta, porque recién dijiste, days, porque Ujú. puse 7 días. Sí, Ahora, si tú te quiero sumar un solo día, ¿sigue siendo days o es day? me parece que sigue siendo days. Pero vamos a ver para estar seguro. Sí, sigue siendo days. Entonces esto dejaría de ser próxima No, semana, sería quería mañana. saber para ver si funcionaba así con No, days. no, no, es plural. En general, siempre que puede ser plural, va a ser plural. En general. Bueno, es un ejemplo simple, pero se los dejo acá. Cuando lo copien, jueguen con este y fíjense qué otras fechas pueden adelantar, atrasar y todo eso, como para tenerlo bien claro. Ejemplo, operando con fechas. Sí, decime. Para que no te olvides de abrir, no sé, el formulario. Ah, sí, porque ya casi son las 8. No queda mucho, pero vamos a abrirlo ahora, gracias. Nosotros somos 22. Vayan a dar el presente y volvemos en un ratito. Ese, Sí, decime. una pregunta, el videíto que ibas a hacer por el trabajo práctico, porque yo no pude entrar porque tenía problemas con internet, rarísimo, ¿no? Cosas que pasan todo el tiempo, no pasa nada. Lo Sí. puse en el renglón del TP. Sí. Listo, genial. Está como el resaltado en rojo, Sí, 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 sí. en donde están todos los videos, lo puse ahí. Igual es yo hablando 5 minutos, ni siquiera hay imagen Ujú. de lo que espero de cada punto. No es super wow, pero me parece que aclaré más o menos qué son las dinámicas que tienen que usar los parámetros que hay que utilizar y las series que hay que utilizar en cada cosa. Dale, bárbaro, gracias. De nada, cualquier cosa, si no, me mandan el mail que sigo atrasado, pero los estoy contestando a poco. Bueno, Pasa que como me enfermé, te juro que se acumulan fácil. bueno, que sea la última vez este año, ¿eh? Oye, espero que sí. Espero que sí, ¿no? Sí, están todos atestados, así que quédate tranquilos porque, viste, Pero qué bronca que me da. Encima yo soy un terrible paciente, pero hay eh, hay gente que hay, lo lleva con gracia. No, no, hay gente que es buena convaleciente y hay gente que vos decís, no. ay, lo dejo solo en la cama y me voy, cierro la puerta y que no escuche. Yo lo sufro en silencio igual, pero lo Sí. sufro, la paso muy mal. Cándida, sí, decime. Cándida, Hola, Ese, buenas noches, ¿cómo están? buenas noches. Te hago una consulta. Mañana tenemos que entregar el trabajo práctico. Sí, Mi consulta es si cierra a qué hora cierra el formulario para poder subir el link. sí, me lo preguntaron un par de veces eso ya. La verdad no estoy seguro porque ese formulario no es nuestro, es para el aula virtual, pero yo calculo que va a estar abierto todo el día. Calculo que sí. No te puedo prometer nada igual. Ok, La verdad, eh, ¿sabés qué? Hoy tengo la reunión a las 8. Ah, hoy tengo reunión. Bueno,
Lo pregunto ahora, en la reunión que tengo ahora. Me estaba olvidando de esa reunión. Ah, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, nos falta poquitito del formulario, pero seguir ahora que seguir el lunes y terminarlo es lo mismo. Así que yo diría que como tengo reunión, cortemos acá y la semana que viene ya terminamos con todo esto colaboratorio y con estas 3, 4 cositas que me falta mostrarles de fecha. Entonces, nos vemos la semana que viene. ¿Alguna duda acá que tengamos? Pero mirá que yo a las 8 me tengo que ir. Ese en cuanto al trabajo, entonces es lo que pusiste en el grupo, ¿no? Que usamos el Sí. año de release year. Sí, y también puse un videito que por ahí hablado te es más sencillo. Yo, si no, tengo anotado que vos tenías un problema con el de mapa de burbujas. ¿Me podés...? Sí, no hay drama igual porque para mí es por un tema de escalas, así que... no. Claro, no, igual yo calculo que todos lo tienen más o menos igual. Pero bueno, nada. Sí, con el video y con lo que puse deberían manejarse. No es grave, pero sí me quería hacer bien eso para modificar los que puse con la otra fecha, ¿viste? Y que quede como con la fecha que tenía que ser. Vamos eso. Vale. Pregunta, ¿todos tienen informe y gráfico o solo informe y gráfico esos dos pedidos nada más? Es el renglón resaltado en rojo. ¿Cómo informe o gráfico? Claro, en todos los puntos hay Sí. dos que dicen gráfico de burbujas y el Ah, no, gráfico... y lo que no dice queda a gusto de cada uno y a lo que te quede más bonito a vos. Ah, listo. Dani, decime. Sí, en el ejemplo que vimos recién, cuando daba la hora 22, Sí. es porque, digamos, lo toma Colab de donde está Colab o... Siempre. Sí, esto te toma la hora de la computadora donde está corriendo el Python. Fíjate que la computadora en la que estamos corriendo Python ahora no es nuestra, es la de Google. Y donde sea que esté, son las 11 de la noche casi. Por eso te traes ahora. Ok, gracias. De nada. Gonzalo, decime. ¿Cómo va? Tengo una consulta. Ujú. Yo llegué, me habré conectado como el 45. ¿Hablaron algo acerca del presentismo? Porque a mí todavía me figura... ¿En el aula virtual? No, ahora a las 8 voy a hablar, porque las últimas veces solamente pregunté sobre el trabajo práctico, ahora voy a preguntar sobre el presentismo del aula virtual. Yo sé que muchos lo tienen mal y ahora vamos a ver cómo se corrige. Probablemente de eso vamos a hablar ahora. Ah, dale, perfecto. Yo entré 4 clases tarde porque no había vacantes. Las únicas clases de asistencia que tengo son esas 4. El resto... Raro, no, bueno, todo eso no te preocupes por ahora porque claramente hay un error, ya lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Estefanía, tenemos tiempo para una preguntita más, dale. Estefanía.